sentimos muy orgullosos de esta vieja raza indígena y odiamos estas oligarquías que nos ignoran. Y detestamos a esta gente que odia al pueblo y cree que a la raza colombiana se le pueden volver las espaldas y que el país político puede jugar con los dados de su habilidad sobre la túnica de nuestro patriotismo. Continúa el doctor Jorge Eliezer Gaitán hasta las 11 de la noche. La llamada violencia, en mayúsculas, dominó la historia colombiana desde el año 1946 a 1958, prolongándose hasta las fechas recientes reflejada en sucesivos y crueles golpes de sangre. Esta violencia, en mayúsculas, fue producto de muchas violencias minúsculas y muy variadas de carácter político, social, económico y religioso, teniendo todas en común que fueron impulsadas por los diferentes gobiernos de la época. Es el año 1945. El presidente liberal Alfonso López Pumarejo renuncia y el país es gobernado transitoriamente por el también liberal Alberto Lleras Camargo. Tras esto, las elecciones del próximo año serían las últimas elecciones presidenciales pacíficas. Durante ese año, el Partido Liberal se encontraba dividido entre dos representantes, Gabriel el Turco Turbay y Jorge Eliezer el Negro Gaitán. Esta división privó al Partido Liberal de llegar a la presidencia de 1946, siendo el ganador el conservador Mariano Ospina Pérez, que años después sería nombrado como la oligarquía en carne y hueso por diversos motivos. El señor presidente, acompañado de su distinguida esposa, recibe en el Salón Amarillo a los embajadores especiales que han sido invitados al banquete que en su honor se sirve antes del baile de gala. Mariano Ospina Pérez era un individuo poderoso y acaudalado, empresario, constructor y dirigente cafetero, la base económica más fuerte del país de esos años. También es descendiente de dos expresidentes de la República y actúa como un hombre pacífico y moderado, como lo mostró con su gabinete de Unión Nacional y su programa de tinte económico, convertir al país en una gran empresa. Lamentablemente, ocurrió lo contrario a lo que se esperaba de una gran empresa, siendo ganancias y desarrollo. En su lugar, la violencia desatada por los alcaldes conservadores en los pueblos del país, empezando por los santanderianos, le arrebataron todo el valor a la vida colombiana. Debido a ello, Jorge Eliezer Gaitán, quien para entonces era el jefe único del Partido Liberal, abandonó su puesto en el gabinete de Unión Nacional, pese a que parecía unido, en realidad seguía fragmentado. El conservatismo se había vuelto nuevamente una hegemonía, lo que provocó el crecimiento de la violencia como método para conservar y, de ser posible, perpetuar al Partido Conservador en el poder, mediante el conflicto ideológico y bélico interno entre liberales y conservadores. La democracia ya no era una elección personal, sino un fanatismo hereditario. Estos conflictos llevan a una índole religiosa, a partir de la firma del jefe conservador Laureano Gómez con el concordato de la Santa Sede, rechazando y condenando mediante la Iglesia todo movimiento relacionado con el liberalismo político. Incluso la discordia política también llegó a la economía, por medio del proletariado y su formación comunista. Sin embargo, la violencia inicia desde el gobierno de Mariano Ospina Pérez, por obra del economista canadiense Lauchin Currie, por medio de un nuevo movimiento, el desarrollismo, el cual imperó en todos los gobiernos, cortando únicamente con el de Carlos Lleras Restrepo.
El desarrollismo se encontraba en contra de cualquier aspecto relacionado con lo agro, en favor de la urbanización y la proletarización del pueblo en su propia revolución industrial. Esta urbanización fue el detonante de dos de los mayores flagelos de la violencia que siguen en nuestros días: el desplazamiento forzado y la urbanización informal. A estos flagelos se les suma la extensa mano de obra barata, generando el enriquecimiento empresarial y el empobrecimiento del pueblo. Y pese a las varias huelgas por parte de los sindicatos de los trabajadores, nada pudo evitar o detener que organizaciones liberales y comunistas como la Confederación de Trabajadores de Colombia fueran desplazadas por organizaciones conservadoras y jesuíticas como la Unión de Trabajadores de Colombia. No todo es sangre en este tiempo, ya que el desarrollismo trajo un mayor precio al café exportado en Colombia, beneficiando su economía. Tome y gane. Tome y gane. Sí, tome su café con gusto y gane en el concurso Café con Suerte. Envíe sus etiquetas o empaques de café al apartado aéreo 3420 de Bogotá y oficinas de Alma Café en el país. Todos los domingos a las 7 de la noche rifamos por televisión, Canal Nacional, neveras, televisores, tejedoras, vaquillas y ollas a presión. El café es vida y Tinto Doble es la medida. Sin embargo, la realidad política del país era eminentemente más cruda, violenta e impactante de lo que había sido nunca. Además, fue una gran evidencia de la predominancia oligarca en Colombia, siendo los principales participantes provenientes de la clase social más elevada, incluyendo a la policía, que en ese entonces no estaba nacionalizada, sino que dependía casi netamente de la dirección política de las autoridades del departamento o municipio en el que operaban. En pocas palabras, si algún departamento era gobernado por el bando político contrario, era considerado un enemigo por la fuerza pública que debía ser combatido y erradicado, matando a cual civil o dirigente de ese bando se tratase. Aún en tanta oscuridad, un rayo de esperanza y de paz se alzaba en el Partido Liberal, el 7 de febrero de 1948, en la Marcha de Silencio, liderada por Jorge Eliezer Gaitán, con el propósito de pedirle al presidente Mariano Espina paz y piedad para la patria de sí mismo. La respuesta llegó 2 meses y 2 días después, el 9 de abril de 1948. La muerte de Gaitán, y con ello el recrudecimiento de la violencia ya de por sí cruda. La Marcha del Silencio se convirtió en un arrebato destructivo conocido como el Bogotazo, y la muerte de Gaitán solo prendió la mecha de la devastación, en sus propias palabras. El miedo se convirtió en la nueva tranquilidad del país. Con todo el caos de balas e incendios, el presidente Ospina trató de improvisar un gobierno de unidad nacional, volviendo en vano la petición del jefe conservador Laureano Gómez de pasar el gobierno del país a una junta militar, haciendo que Laureano se fuera de Colombia a la España franquista. La situación se tranquilizó en Bogotá con la ayuda del ejército, viniendo desde la zona boyacense, pero en la periferia la masacre política no ha hecho más que empezar con la formación de la autodefensa liberal por parte de los llamados 9 abrileños, como respuesta y contraataque a la muerte del caudillo liberal asesinado ese infame día que le daba nombre al grupo. Esta autodefensa se expandió por los Santanderes, los llanos orientales, Cundinamarca, el sur del Tolima, el Viejo Caldas y sus regiones cafeteras, etc. Exceptuando el despoblado Chocó y la costa atlántica, el resto del país se había transformado en el campo de batalla político entre liberales y conservadores, sin discriminar entre personas jurídicas o civiles. Nadie se salvaba del lago de sangre que Colombia sería durante esos años. Sin ir más lejos, si en 1947 hubo 14.000 asesinatos, el año siguiente escalaron a 43.000, y sin contar los cientos de miles de personas en correlativo éxodo. Agregando más limón a la herida del país, la tregua no duró mucho en Bogotá,
ya que incluso en la Cámara de Representantes hubo balazos por doquier, rompiendo nuevamente la recién reparada Unión Nacional. Además, cerrando el Congreso y purgando al resto de instituciones del liberalismo, regresando a la hegemonía conservadora totalitaria anterior a la muerte de Gaitán. In Bogotá, der Hauptstadt der südamerikanischen Republik Kolumbien, tagte die 9. Panamerikanische Konferenz. Mit rund 1000 Delegierten von 21 Teilnehmerstaaten aus Nord- und Südamerika war auch der US-Außenminister Marshall anwesend. Die Konferenz musste infolge einer gegen die kolumbianische Regierung gerichteten Revolte für 5 Tage unterbrochen werden. Zur Beratung standen Fragen der interamerikanischen Zusammenarbeit. Simultáneamente, la Organización de Estados Americanos en la Conferencia Panamericana de abril de 1948 consagró el anticomunismo como una doctrina política y militar en cabeza mundialmente de Estados Unidos, y en Colombia encabezada por Laureano Gómez tras regresar de España, quien identificaba el comunismo y al Partido Liberal con la criatura mitológica persa del basilisco en sus propias palabras. Y según él, el anticomunismo debía ser aplastado en todas sus partes, no solo en su cabeza, tal como lo iban haciendo en la policía, el ejército y en las diferentes partes del aparato administrativo y político de la nación. Se dio la creación de policías informales conservadores, como los chulavitas y los pájaros, con ellos llegando a una cifra de entre 11.000 a 15.000 policías entre formales e informales, y tendrían bastante trabajo que hacer. Según el presidente de la Asociación Nacional de Industriales, la situación colombiana es hoy en día mejor que se haya jamás conocido. Sin embargo, 40 años después, en los 90, la economía va bien, pero el país va mal, dijo el presidente de la ANDI de ese entonces. Todo esto indica que desde el siglo XVI ha sido un ciclo interminable y repetitivo de guerras por el poder, ya sea económico o político, y una avalancha de sangre cada vez más trágicamente abismal que la anterior. Las elecciones de 1950, tras el gobierno de Mariano Ospina Pérez en el 46, fueron lo que se consideraría un caos desproporcionado. Las fuerzas conservadoras confiscaban las cédulas de ciudadanía de los civiles liberales. El candidato Laureano Gómez lleva a cabo una campaña en el periódico El Siglo, denunciando un supuesto fraude electoral por parte de los liberales, acumulando un total de 1.800.000 cédulas falsas. El registrador de la República, de carácter liberal, renunció argumentando como una farsa sangrienta, a lo que las elecciones presidenciales se estaban convirtiendo en ese entonces, y como cierre de este genocidio ideológico y político, se armó un enfrentamiento entre la policía y una manifestación de Darío Echandía, el competidor de Laureano Gómez, provocando una masacre, de entre los muertos Vicente Echandía, el hermano del candidato. Todo lo anterior dio como resultado una abstinencia electoral de los fieles liberales y el inminente e inevitable ascenso al poder de Laureano Gómez. Irónicamente, y tras tanta matanza provocada por su grupo conservador, obtuvo 1.100.000 votos, casi el doble que Mariano Ospina el periodo anterior, y casi el equivalente a la suma de sus 3 competidores, además de la ausencia del 1.800.000 cédulas falsas y las 750.000 verídicas del periodo anterior. La elección de Laureano Gómez no solo trajo una repetición del conservatismo en el poder en casi todo sentido, trajo el origen del fascismo en Colombia, proveniente del franquismo de España, y desde donde se le llamaría a la violencia como la guerra civil no declarada, como una analogía a la guerra civil española durante el franquismo.
Laureano Gómez siempre respetó el nazismo alemán que representaba Adolfo Hitler en Europa. Sin embargo, tras su derrota en la Segunda Guerra Mundial, Gómez se reconcilió con la potencia emergente durante la Guerra Fría, Estados Unidos, siendo Colombia el único país de América Latina que envió tropas para ayudar en la causa norteamericana en contra del comunismo chino y soviético, todo en defensa de la democracia. La defensa de la democracia al enviar soldados a colaborar con el objetivo estadounidense es una contradicción gigantesca con la realidad del país, que estaba sumido en un régimen totalitario y autoritario, sobre una idea conservadora y confesionista, proveniente del siglo XVII por Francisco de Quevedo. Por todo lo anterior se formó una Asamblea Nacional Constituyente, que refundaría las instituciones en el país. Mientras tanto, la cifra de muertos por la violencia aumentaba a 50.000, y la Asamblea Nacional Constituyente no se llevaría a cabo sino 3 años después. Las decisiones tomadas por el gobierno de Laureano Gómez para sepultar las ideas liberales llegaron al nivel de la censura, la expulsión de maestros liberales de pésimas costumbres y perversiones graves, como educación mixta, enseñanza sexual y deportes femeninos. Finalmente, tras 1 año y medio de gobierno, Laureano Gómez tuvo que retirarse de la presidencia por motivos de salud, dejando como presidente a Roberto Urdaneta Arbeláez, ministro de guerra del ahora expresidente, con la tarea de dejar el país en una junta militar. El juego de guerra bipartidista no hacía sino repetirse cada vez más sangriento, llegando a incendiar el 6 de septiembre de 1952 los diarios liberales El Tiempo, del expresidente Eduardo Santos, y El Espectador, de los descendientes de Fidel Cano, además de incendiar las casas del expresidente Alfonso López y la cabeza del liberalismo en Colombia de ese entonces, Carlos Lleras Restrepo. Esos atentados provocaron el exilio de esas 3 figuras liberales, y el otro liberal restante, Alberto Lleras Camargo, estaba de secretario general en la OEA, en Washington. Finalmente, tras tanta opresión, y siendo perseguidos por grupos armados como los Pájaros o los Chulavitas, se organizaron la fuerza de último recurso de los liberales en las periferias del país, las guerrillas, las cuales para 1953 tenía 15.000 hombres en sus filas. El retirado Laureano Gómez se recuperó el 13 de junio de 1953, encomendado a su presidente encargado Roberto Urdaneta, el destituir inmediatamente al líder de la Junta Militar, el general Gustavo Rojas Pinilla. En una reunión de esos 2 personajes se unieron Mariano Ospina y Gilberto Alzate Avendaño para obtener el aval del gobierno de Pinilla o de Gómez, siendo este último expulsado al exilio del país por su competidor. La era de Gómez, que duró 20 años, llegaba a su fin, significando no solo un impacto al Partido Conservador, sino el ascenso inminente por la fuerza de Rojas Pinilla al poder. Pese a ser un golpe de Estado y por ende ser ilegal y anticonstitucional, el gobierno de Rojas Pinilla fue aclamado por los colombianos y la prensa nacional, exceptuando el periódico El Siglo, siendo considerado el segundo libertador, y asimilándolo no solo con Simón Bolívar, el libertador, sino también con Jesucristo. En esas condiciones iniciaría la era de Rojas con el año faltante de Gómez. No más sangre, no más depredaciones a nombre de ningún partido político, no más rencillas entre hijos de la misma Colombia inmortal. Paz, derecho, libertad, justicia para todos sin diferenciaciones. Señal Memoria. El primer paso de Rojas en la presidencia fue decretar una amnistía, haciendo que gran parte de las guerrillas liberales entregaran las armas pese al asesinato de algunos líderes guerrilleros y trayendo a los políticos exiliados de regreso al país,
Sin embargo, por más suprapartidista que aparentaba ser, era un general ultraconservador, además de un fanático del anticomunismo de la Guerra Fría, volviendo a su gabinete lleno de conservadores, entre ospinistas y leronistas e incluso militares, pero conservadores todos, siendo más que una solución a la dictadura conservadora de Laureano Gómez y Mariano Ospina, una continuación del régimen de estos dos. Poco a poco su dictadura cobró una identidad propia, considerándose a sí mismo no un presidente, sino un jefe supremo. Mediante su gobierno de carácter militar, seleccionó él mismo alcaldes y gobernadores de todo el país, aumentó el gasto público en armamento, actualizando las Fuerzas Armadas y cooperando con Estados Unidos, una supuesta alianza en contra del comunismo de la Guerra Fría, que ya había llegado a Latinoamérica desde Guatemala con la destitución del presidente de izquierda Jacobo Arbenz por la CIA y la United Fruit Company, encabezada por una junta de dictadores militares, Rojas Pinilla incluido. Aún no acababa la violencia rural en Colombia, pese a la entrega de armas, y el siguiente ataque de Rojas fue la censura y clausura militar de contenido de medios de comunicación, sean nacionales o internacionales, como música de otros países, salvo el pasodoble español, censuras en la radio y la recién llegada televisión, y el cierre en mediados de 1955 de todos los periódicos clásicos de la época: El Tiempo, El Espectador y El Siglo. Además, Pinilla estableció de mano de su yerno el Diario Nacional y el Diario de Colombia como únicos portadores de voz en la prensa. Agregando más violencia a la política de Colombia, el 8 y 9 de junio de 1954, Rojas arrasó a balazos de la policía y el ejército a manifestaciones estudiantiles, siendo su excusa el comunismo internacional considerado ilegal por la Asamblea Nacional Constituyente convocada para la presidencia de Rojas de 1954 a 1958, imitando a líderes autoritarios como Mussolini y Hitler. Rojas exigió un juramento de lealtad a las Fuerzas Armadas hacia él y a su movimiento, la Tercera Fuerza, siendo supuestamente superior a los dos partidos, y formó su binomio Pueblo-Fuerzas Armadas, en otras palabras, un estado militarizado perpetuando a Rojas en el poder. El descontento de las oligarquías en el poder de gobierno aumentó. Sin embargo, la economía era la mejor que se había visto en décadas, principalmente por una excelente exportación cafetera, lo que dio paso a varias obras públicas. Una de las razones del descontento de las oligarquías era la corrupción oficial de la familia presidencial, que se enriqueció aprovechando su impopularidad frente a Rojas Pinilla, su cabeza de hogar. Tan fuerte era el odio que en una tarde de enero de 1956, el pueblo abucheó a la hija de Rojas Pinilla y alabó en su lugar el regreso de la OEA, de Alberto Lleras Camargo, convirtiéndose en el líder informal de la resistencia civil. Mas el domingo siguiente, la policía secreta apaleó al público en represalias, cobrando la vida de 12 personas e hiriendo a cientos más. La masacre continuó en agosto del mismo año, cuando estallaron en Cali 40 camiones militares, llenos de explosivos y municiones, causando 1.500 muertos y más de 2.000 heridos. La respuesta de Rojas Pinilla al respecto fue inculpar a los expresidentes liberales, Alfonso López, Eduardo Santos y Lleras, de ser los guerrilleros intelectuales responsables de esta catástrofe. Poco a poco los insatisfechos se reunieron en el Frente Civil para oponerse al gobierno militar. El único apoyo que conservaba era el de Mariano Ospina, quien aseguraba ser el sucesor de Rojas en la presidencia. Por otro lado, Laureano Gómez era su mayor opositor por haberle usurpado el poder y desterrarlo. Sin embargo, hasta Laureano sabía que todas las opciones, Rojas era la menos horrible. Tanto fue así que a finales de 1955 escribía lo siguiente: si deben escoger entre Rojas y otro militar, escojan a Rojas. Si deben escoger entre Ospina y Rojas, escojan a Rojas.
Si deben escoger entre un liberal y un conservador, escojan al conservador. Pese a los opositores de Rojas en el exterior, Laureano Gómez y Eduardo Santos no tardaron en ceder ante él, y gracias al expresidente Alfonso López Pumarejo, Alberto Lleras y Laureano Gómez, las dos cabezas de los dos partidos políticos tradicionales redactaron los pactos del Frente Civil, donde los conservadores no usaban la violencia si los liberales no imponían sus mayorías electorales, dando equidad bipartidista en los tres poderes públicos, y se alternarían la presidencia desde 1958 a 1974, 16 años de tregua e intercalado entre los dos partidos políticos. Compatriotas, con júbilo, en la primera ocasión que se nos ofrece de aprovechar este medio para llegar hasta ellos, medio que antes nos era vedado. Les pedimos serenidad y también paciencia en estos primeros tiempos de un nuevo gobierno que está decidido a cumplir una tarea transitoria, pero que puede ser magnífica e histórica si se desarrolla con empeño y desinterés, con patriotismo y solicitando la colaboración de todos los colombianos de buena voluntad. Solo faltaba Mariano Ospina, que se unió en mayo de 1957, siendo el primer presidente del Frente Civil antirrojista, que dejó a Rojas abandonado por todos, incluyendo las Fuerzas Armadas y la Iglesia. El Frente Civil llamó a un paro en donde participó, según palabras de Rojas, las oligarquías económicas en criminal maridaje con las oligarquías políticas. Y a ver que el Frente Civil se expandió a las fuerzas militares, se cambió su nombre al ya famoso Frente Nacional. Finalmente, el 10 de mayo de 1957, Rojas cedió su poder a una junta militar de 4 generales y un almirante, con quienes repartió sus prendas del uniforme militar, y al igual que Laureano Gómez, fue exiliado a la España franquista, no sin entregarle un cheque de $15.000, anticipando su sueldo de $3.000 como expresidente de la República. Al respecto, Rojas afirmó: "Esa vaina no la ganaba ningún embajador". Era la 1 de la tarde de 1948, cuando sonaron 3 disparos de revólver en la carrera séptima con la avenida Jiménez. Empezó a sonar el que sería el grito de guerra del Bogotazo. El icónico abogado y político liberal Jorge Eliezer Gaitán había logrado una hazaña sin precedentes: mostrar al pueblo como fuerza política con su frase representativa: "Yo no soy un hombre, yo soy un pueblo. El hambre no es liberal ni conservadora. El pueblo es superior a sus dirigentes. Contra las oligarquías, a la carga". Estas fueron sus frases talismán que movieron a muchísima gente más allá de ambos partidos políticos. Sus ideales fueron plasmadas en la Unión Nacional Izquierdista Revolucionaria, la UNIR, mas fue desmantelada en la República Liberal y tuvo que encauzarse bajo el auspicio, más no la ideología del Partido Liberal, volviéndose su jefe tras dividirse y perder contra Mariano Ospina en las elecciones de 1946. Sin embargo, las mayorías electorales eran de Gaitán, lo cual se demostraba en las parlamentarias, lo que causó la violencia secretaria de los conservadores en contra de los liberales, que terminó por salirse de las manos. Cuando Gaitán ya era el jefe único del Partido Liberal, el 7 de febrero de 1948 desarrolló la resistencia civil, llegando a su clímax en la Marcha del Silencio en la Plaza de Bolívar. Allí pronunció una breve oración por la paz, pidiéndole al presidente Ospina paz y piedad por la patria. Gaitán hablaba con y como el pueblo, era la voz del pueblo y pretendía difundir sus ideas, generando un profundo cambio político y social, logrando un paso más que lo que apuntó a llegar Alfonso López Pumarejo en la Revolución en Marcha, lo que lo volvió el principal temor de las clases dominantes, denunciadas con el nombre de oligarquías, y siendo estas últimas reconocidas como mala educación. Todo el vínculo con el pueblo y la amenaza para los oligarcas era bastantes razones para matarlos, lo que hizo que nadie creyera la tesis oficial del asesino de Gaitán, un pobre y desempleado llamado Juan Roa Sierra, quien deseaba impresionar a su novia matándolo, sin recompensa alguna, ni siquiera por parte de la chica. En su lugar, recibió la muerte a patadas por parte de la multitud enrabiada.
El pueblo había perdido a su caudillo, por lo que el pueblo realizó dos acciones. Primero, tras matar a Sierra, lo desnudaron y arrastraron con 2 corbatas puestas, un posible símbolo de justicia poética de ser azul y roja, ambos partidos juntos vengando la muerte del caudillo. Y luego, con el grito desgarrado de «¡Mataron a Gaitán!», prendieron fuego a los edificios de donde pudo venir la inspiración del crimen: ministerios, el Palacio de San Carlos, el Palacio Arzobispal, varias iglesias, el periódico El Siglo y la quinta de Laureano Gómez en Fontibón, además de transvías de transporte público. Se podía describir como el alzamiento de furia del país, como el pueblo en contra del país político u oligarca que tanto describía en sus discursos la víctima asesinada. Y pese a que los políticos gaitanistas trataron de juntar una junta central revolucionaria, la destrucción era caótica y totalmente anárquica, ya que el gaitanismo solo tenía un líder, que ya estaba muerto. La chusma gaitanista, como la llamaban los oligarcas, asaltaban todo lugar en busca de machetes y licor. Al movimiento se sumó la policía brindando armas. Los presos que liberaron. Aparecieron francotiradores en las azoteas y aumentaron los saqueos e incendios. Los representantes del Partido Liberal, por otro lado, se juntaron con el presidente Mariano Ospina para proponer la reanudación de la Unión Nacional, a lo que se negó diciendo: más vale un presidente muerto que un presidente fugitivo. El ministro de Guerra, Laureano Gómez, le exigía a Ospina que entregara el poder a una junta militar y mientras tanto capturara a sus visitantes liberales. A la noche del Bogotazo, Boyacá envió tropas a Bogotá para acabar la anarquía de las calles a balazos, dando 2.000 o 3.000 muertos arrojados a las fosas comunes, sin reconocer quiénes eran liberales o conservadores. Bogotá fue el inicio únicamente de los enfrentamientos. En Armero lincharon a un sacerdote acusando de promover la violencia contra los liberales y por ende ser responsable del asesinato de su jefe, siendo 70 años después considerado como un mártir de la fe. Además, el conflicto aumentaba por los litros del alcohol ingeridos por los atacantes, lo que llevó al decreto que prohíbe la venta de licor a menores de edad. También se acusó de asesinato de Gaitán al de siempre, el comunismo, iniciando por Mariano Ospina, quien rompió relación con la Unión Soviética, seguido por el general George Marshall, delegado norteamericano venido a Bogotá para la 9ª Conferencia Panamericana, que aprobó la condena al comunismo internacional. La Iglesia acusaba al ateísmo y la barbarie comunista. Y el último fue Laureano Gómez, con su pomposa retórica que preguntó: ¿qué otra cosa en concepto de los hombres imparciales del país y en opinión del universo entero, si no es de un furioso brote comunista largamente planeado desde lejanas capitales marxistas y para cuya ejecución vinieron al país revolucionarios extranjeros de universal nombradía? Así como se acusaba a los comunistas, ellos contraatacaron afirmando el asesinato de Gaitán como un levantamiento del imperialismo y las oligarquías, e incluso se culpó a la CIA norteamericana. Gloria Gaitán, hija del caudillo, reveló información de un exagente de la CIA, que 12 años después del Bogotazo, confesó que la CIA trató de sobornar a Gaitán para que cesara su movimiento de masas y saliera del país, y al negarse lo hubiesen mandado a matar a mano de Roa Sierra. Tras la 9ª Conferencia Panamericana se creó la Organización de Estados Americanos, dando un nuevo paso para la humanidad. El mundo iniciaba la Guerra Fría y Colombia iniciaba la violencia.